Bueno, después del susto de la noche de ayer, ya estamos aquí en Pensamiento Crítico. Le damos la bienvenida a don Adrián Bonilla, ex secretario general de la Flaxo. Ya está acá, catedrático, analista internacional, con quien vamos a conversar sobre un proceso electoral del continente que ha generado bastante ruido, por cierto, las elecciones de Estados Unidos. Pero ¿qué pueden representar las elecciones de Estados Unidos en la región y también en la geopolítica mundial? Eso es lo que trataremos entonces con Adrián Bonilla. Adrián, qué gusto tenerte acá en Pensamiento Crítico. Buenos días, Carlos. El gusto es mío. Gracias por invitarme. No, encantado. A ver, vamos a lo siguiente. Estas elecciones han generado mucho ruido y además han sido completamente atípicas en estilo y en fondo también. Es decir, en forma y en fondo. Pero, ¿qué significa estas elecciones de Estados Unidos? Bueno, lo que tenemos es una elección que ha perfilado en forma más cercana los principios ideológicos de los dos partidos estadounidenses. Por un lado, el Partido Republicano, que fue atrapado ya desde hace 8 años por una fracción ultraderechista llamada el Tea Party, que ha dado como resultado, no la fracción, la radicalización del partido o de sus personajes, o más bien de sus votantes, y ha permitido la emergencia de una candidatura como la de Donald Trump, que ha logrado su nominación sobre la base de levantar los prejuicios más atrabiliarios que el partido a lo largo de su historia ha ido manifestando. Ahora, pero al interior del Partido Republicano, sí, hay un sector de la extrema derecha republicana que apuntala a este tipo de cosas, pero hay un gran sector también de los republicanos que tienen temor de los efectos negativos que esto pueda generar al propio partido. Así es, la institucionalidad del partido, el aparato del partido no está con Donald Trump, pero este aparato se benefició de este tipo de lógicas de campaña que permitieron primero la emergencia del Tea Party y luego incluso a la derecha del Tea Party de un candidato que no se pertenece por entero al partido, pero que logró concentrar los votos de aquellas personas que veían en el partido como el estandarte, el portador de los prejuicios antimigrantes, racistas, de las frustraciones de la clase trabajadora pobre, blanca, estadounidense, y que terminó ganando las nominaciones. ¿Pero qué genera este cambio en el propio Donald Trump? Porque antes estaba más cercano a los demócratas, recordemos que era tenía cierta cercanía con Barack Obama. Donald Trump es un empresario que no estaba afiliado a ninguno de los dos partidos y que cuando decide integrarse a la política con este tipo de discurso ve en el Partido Republicano un vehículo para seguir adelante. Los partidos en Estados Unidos son organizaciones que tienen una infraestructura, un aparato institucional relativamente pequeño, cooptado desde hace mucho tiempo por varios grupos o familias, en el caso del Partido Republicano, pero que pueden ser usados como vehículos electorales por cualquier persona. Eso es lo que hizo Trump, que en el pasado efectivamente financió a los demócratas, que pudo haber sido perfectamente un candidato demócrata, pero que prefirió esa opción, advirtiendo cuando comenzó la campaña que si no era nominado por el propio partido, él de todas maneras sería un candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo entender? Porque el perfil del elector americano es un perfil que uno no lo asocia con el estilo de Donald Trump. Donald Trump ha hecho de las elecciones, de este proceso electoral, de la campaña, ha hecho prácticamente un reality show. ¿Cómo entender el gran apoyo que tiene? Con esto no digo que pueda ganar, que va a ganar las elecciones, pero tiene un gran apoyo, no se puede desconocer ya de los electores. Hay un segmento del electorado republicano y estadounidense que vota por las imágenes que proyecta Donald Trump. No es mayoritario porque la sociedad estadounidense se ha diversificado mucho en las últimas 3, 4 décadas. Es una sociedad multiétnica, es una sociedad multicultural, es una sociedad en donde cada vez pesa más el voto de los latinos, donde cada vez pesa menos el voto conservador, blanco, anglosajón, protestante. Pero hay un segmento de la sociedad que efectivamente es convocada por las imágenes, por los prejuicios que evoca Donald Trump contra los migrantes, contra la idea esta de que los Estados Unidos han perdido relevancia mundial, contra la idea esta de que el mundo requiere lógicas cooperativas y no necesariamente lógicas avasalladoras, que es lo que él plantea como política internacional, por ejemplo. Pero veamos probabilidades, Adrián.
¿Podría pasar el fenómeno de Al Gore Bush, es decir, de pronto ganar en las absolutas, pero perder en los colegios electorales? Si las encuestas que en estos momentos están en boga en los Estados Unidos persisten en sus tendencias, no. Hillary Clinton ganaría tanto el voto popular cuanto el voto del colegio electoral. De todas maneras, tendría una amplísima ventaja en el colegio electoral en estos momentos porque Hillary Clinton, porque en los Estados Unidos se vota por delegación, se eligen representantes a un colegio electoral que es el que elige el presidente. Efectivamente, cuando Gore fue candidato, ganó en el voto popular, pero perdió en el electoral, básicamente por una decisión de la Corte Suprema que no quiso repetir unas elecciones en un condado en Florida en donde hubiese ganado Gore. Bueno, y hubo grandes dudas y escepticismo en cuanto a la legitimidad del triunfo de Bush en su momento, pero vamos a lo siguiente. ¿Qué significaría estas elecciones de Estados Unidos? ¿Qué se está jugando la geopolítica mundial para luego ir a la región? Bueno, por un lado, lo que Hillary Clinton representa es de alguna manera la continuidad de una política institucional del Partido Demócrata que ha sido condimentada un poquito en la campaña con una tendencia más social, más hacia la izquierda, sobre todo en temas domésticos en los Estados Unidos por la emergencia del candidato Sanders. Sanders ha planteado una agenda que tuvo que ser aceptada por Hillary Clinton de reforma social dentro de los Estados Unidos. A nivel global, lo que tendríamos es estabilidad de las políticas exteriores estadounidenses y no tendríamos esta serie de amenazas, por ejemplo, que en el caso de Trump afectarían muchísimo a América Latina. Lo que tenemos entonces es unos Estados Unidos con una fuerte presencia global proyectada más bien fuera del hemisferio, con intenciones de hacer nuevos enlaces económicos tanto con Europa cuanto con el Asia para de alguna manera equilibrar la enorme presencia comercial que ha estado teniendo China en las últimas 2 décadas. China sin duda es un jugador importante dentro de la economía, pero también tenemos un Rusia que desde que Putin está gobernando Rusia ha tenido un rol protagónico en la geopolítica. Estamos viviendo en este momento una guerra fría, Adrián, y por eso sería importante también ver quién va de presidente de los Estados Unidos. No, no hay nada parecido a la Guerra Fría. En la Guerra Fría teníamos 2 sistemas casi autárquicos con casi ninguna interdependencia, excepto en temas de seguridad. Pero la Unión Soviética y sus aliados tenían su propio sistema económico, su propio sistema monetario, su propio sistema de intercambio productivo. No había interdependencias con Occidente. No es el caso de Rusia, que es una economía que, a pesar de las enormes dimensiones del país, es apenas la 5ª o 6ª economía del mundo. Es una economía parecida a la de Italia en términos de su Producto Interno Bruto. Tiene una gran fuerza militar, siempre la ha tenido. Es un país con proyección global, pero sobre todo en su entorno. No tenemos nada parecido a una guerra fría porque la economía rusa es una economía igual que la China, interdependiente de la europea, de la estadounidense y de los otros países del mundo. Sin embargo, sí hay una serie de intereses estratégicos, sobre todo en el entorno ruso, en lo que tiene que ver con los países de la Asia Central, en lo que tiene que ver con Turquía, en lo que tiene que ver con las contradicciones europeas, que son evidentes, y hay una posición estadounidense, efectivamente, si no de confrontación, sí bastante áspera en los últimos años con Rusia, pero Rusia no es la Unión Soviética y los Estados Unidos de ahora no se parecen a los Estados Unidos de la Guerra Fría. No tenemos los niveles de crispación de aquella época, pero a ver, ni Rusia ni Estados Unidos tienen ahora la capacidad que tuvieron en el pasado de concentrar una alianza que polarice en 2 el mundo. Rusia no tiene la capacidad de proyección global que tuvo la Unión Soviética, y los Estados Unidos se han retraído de diversas partes del mundo. La retracción en América Latina, por ejemplo, es evidente. Pero Estados Unidos tendría ahí un nuevo reto con el nuevo gobierno, con la salida, con el tema del Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo atenta o cómo favorece la hegemonía económica y política americana? No hay hegemonía económica y política de los Estados Unidos en Europa. Los Estados Unidos son una potencia preeminente, son la única superpotencia que existe, pero no son hegemónicos a nivel global. No tienen la capacidad de dirigir la política europea, no tienen la capacidad de dirigir la política china, no tienen la capacidad de dirigir varias políticas exteriores de países latinoamericanos. Son
el país con la economía más grande del mundo, con las fuerzas armadas infinitamente más grandes del mundo también, pero esto no les da hegemonía, no tienen la capacidad de regir el mundo. Tienen menos poder ahora en términos relativos que el que tuvieron durante la Guerra Fría. Igual que Rusia, que tiene mucho menos poder ahora que el que tuvo la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene o tendrá el poder? Y pregunto ahí porque en las últimas elecciones americanas, no me refiero a esta, en el debate de los presidentes, el tema China fue fundamental. Es más, fue el tema de uno de los debates. En ese sentido, China está entrando por la tranquera en la economía mundial, invirtiendo por todo el mundo, prestándole a todo el mundo. ¿Les preocupa a los Estados Unidos mucho ese tema, esa capacidad de penetración de China? Sí, en el sentido de que la expansión económica china de una u otra manera ha afectado a la capacidad productiva y comercial estadounidense, pero no olvidemos que la expansión productiva y comercial china es un juego de vasos comunicantes con la economía estadounidense, con la economía europea y otras partes del mundo. Si no fuese por la demanda estadounidense, europea, rusa, asiática, latinoamericana y africana de los productos China, China no sería la potencia comercial que es. China depende o es interdependiente con los de Estados Unidos y los Estados Unidos no pueden prescindir de China. Por eso es que el escenario contemporáneo no se parece al de la Guerra Fría y los instrumentos de política exterior de la época de la Guerra Fría, que aludían mucho a la posibilidad militar, simplemente no son eficientes ahora. Ahora, hablemos de la región, Latinoamérica y el Caribe, frente a los dos escenarios, es decir, a un gobierno de Hillary Clinton y a un gobierno de Donald Trump. Bueno, en el caso de Donald Trump sería una catástrofe para América Latina si el discurso, si la retórica de él se convirtiese en realidad. Implicaría una ruptura brutal con América Latina e implicaría una lógica de hostilidad y aislamiento de América Latina desde los Estados Unidos hacia el conjunto de la región. Implicaría la ruptura de los compromisos comerciales de los Estados Unidos con México y con otros países de la región. Para México, si es que Trump llega a la presidencia, sería devastador en el caso de que su retórica se volviese realidad. Y para el resto de América Latina tendríamos un presidente arrogante, agresivo, con posibilidades y con un discurso intervencionista que podría significar tragedias constantes. Frente a eso, antes de pasar al escenario Hillary Clinton, ¿qué tendría que hacer Latinoamérica en términos de estar preparados para neutralizar todo ese vendaval en caso que Trump haga realidad todo lo que verbaliza en su discurso? Bueno, América Latina en términos diplomáticos y en términos comerciales no le quedaría otro remedio que diversificar sus relaciones exteriores con otras regiones del mundo y tal vez intensificar sus relaciones entre sí. Pero este es un escenario bastante improbable que se produzca. Efectivamente, la asimetría en términos de recursos económicos, políticos, militares entre los Estados Unidos y cualquier otro país de América Latina es brutal. Sin embargo, y a pesar de que la retórica de Trump es extremadamente radical, las posibilidades de que ganando la presidencia ella se vuelva realidad es bastante difícil, entre otras razones, por ejemplo, porque los Estados Unidos no pueden prescindir de México para su agricultura, para sus servicios, para su industria. Son países que están muy interconectados para que puedan ser separados por un Pero lo que me lleva entonces también a hacer una reflexión que siempre la hago es hay que poner el acelerador en una integración real. Me refiero a Latinoamérica y el Caribe. Así es, pero no existen indicios en América Latina y el Caribe de que la integración sea un proyecto que esté funcionando. Todos los sistemas de integración latinoamericanos están de una u otra manera débiles y aquellos, incluso los nuevos, se encuentran en situaciones de mucha fragilidad. En algún otro programa vamos a hablar exclusivamente de la integración, Adrián. Vamos al escenario y con esto terminamos de Hillary Clinton y la región. Bueno, lo que tendríamos con Hillary Clinton es una continuación de las políticas de los Estados Unidos y América Latina que no hacen de la región su prioridad. Para Hillary Clinton, que ya fue secretaria de Estado, América Latina nunca significó algo importante. Tendríamos unos Estados Unidos que tengan una proyección hacia América Latina como hemos tenido a lo largo de los últimos 8 años, que no hagan de la región su prioridad, excepto en 2 temas centrales, que son los países que tienen relaciones especiales con los Estados Unidos. México, que es su vecino, y Cuba,
que también es su vecino. Ahí tendremos probablemente políticas especiales de los Estados Unidos, pero para el resto de la región, América Latina no implica ni un peso mayor en el comercio o la economía estadounidense, ni tampoco hay amenazas perceptibles, serias, creíbles a la seguridad de los Estados Unidos que provengan del hemisferio occidental. ¿Tanto podría aportar entonces una relación de Latinoamérica con Estados Unidos para el desarrollo latinoamericano y caribeño, considerando que hay muchas voces que hablan de que se debe generar tratados de libre comercio, ya que es un socio estratégico para la compra de nuestros productos? Bueno, toda América Latina tiene ya tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con excepción de Mercosur, cuyo régimen comercial no le permite, Ecuador y Bolivia. El resto de la región, todos los países del Caribe, México, todos los países centroamericanos, Colombia y Perú tienen relaciones de comercio levantadas sobre tratados de libre comercio. Esto no ha significado de manera alguna la mejoría de las exportaciones latinoamericanas, porque esto no depende de América Latina. ¿Ni ha aportado a la economía? Ni ha aportado mayormente a la economía, no ha significado el cambio que se suponía iba a significar cuando los tratados fueron planteados, pero claro, los países que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos tienen mayor ventaja en sus exportaciones hacia ese país, tomando en cuenta que los Estados Unidos se han ido retrayendo en términos comerciales de la región poco a poco. Siguen siendo, por supuesto, el mayor socio comercial, pero cada vez con un menor peso, y hay muchos países, los de Mercosur, por ejemplo, en donde los Estados Unidos no son el mayor socio comercial. Adrián Bonilla, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Insumos, elementos de juicio para que sean ustedes, amigos televidentes, que también se interesen en estos procesos electorales que no son propios de Latinoamérica y el Caribe, pero que definitivamente de una u otra forma tienen mucha incidencia en nuestra vida. Una brevísima pausa, regresamos.